bienvenidos a este servicio de Capilla del Rey Orlando a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta hora. Nos alegramos de que nos acompañen y les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos en el Señor que la administración de hoy llegue a cada corazón y que su espíritu sea fortalecido en el Señor en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Que usted pueda encontrar que en el Señor hay victoria, hay fortaleza, hay bendición. Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 73, comenzando en el verso 25, y dice así el salmista: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y voy a saltar al verso 28 que dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Preciosa es la palabra del Señor que nos bendice siempre, que nos edifica, que nos da fortaleza, que nos da esperanza, que nos da confianza en Él. Qué bueno que tenemos al Señor, y porque le tenemos estamos confiados, andamos confiados en medio de cualquier circunstancia. Entre valles y entre montañas sabemos que el Señor siempre está con nosotros y por eso le adoramos. Así que vamos a orar y vamos a bendecirles con nuestra oración, y así comenzamos este servicio para recibir entonces la administración de la palabra del Señor en unos instantes. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Cada día anunciaremos tus verdades, tus bondades, tus misericordias, porque hemos sido recipientes de cada uno de tus favores. Hemos sido recipientes de cada una de tus misericordias, y por eso podemos confiadamente declarar que eres bueno, Padre Santo, que eres bueno, que eres justo y que eres fiel. Padre, te bendecimos en este día, te bendecimos y te glorificamos con todo el corazón, con el corazón lleno de agradecimiento, que no depende de que las cosas estén a nuestro favor, sino de la confianza y convicción de que a pesar de que las cosas no están a nuestro favor, tú sí lo estás, y tú sí siempre estás presente, tú sí siempre estás con nosotros. Bendice y alcanza cada corazón con esta verdad, que tus cuerdas de amor les atraigan a ti, Señor, y que todos vean cuánto les amas y todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús extendemos esta bendición a todo el que nos oye, a todo el que nos ve. En el nombre de Jesús te agradecemos una vez más. Amén. Recibimos a nuestro pastor Luis Herman Mercado. Bendiciones. Ese aplauso, si era para mí, créame que es más de lo que puedo merecer. Si era para Dios, déselo más fuerte. Eso es. 22 de junio de 2020. Hoy celebramos Día de los Padres. Felicidades a todos nuestros padres. La Biblia toma en cuenta de forma muy especial la participación de los padres en la vida de la iglesia. Ahí está. Y el apóstol Pablo se dirige específicamente a los padres. Y se dirige a los hijos en relación a los padres. Honra a padre y madre, y le habla a los padres. Para que los padres críen a sus hijos en amonestación del Señor.
hay mucha alusión a la vida del Padre dentro de la iglesia. Yo quiero hablar brevemente hoy de algo que me carga, mi carga, es el temor. Yo quiero hablar sobre el temor. Y dije, voy a ser breve, yo lo voy a intentar. Mire, yo leo la Biblia y el texto bíblico toca el tema del temor constantemente. Mire, es tan constante, no siempre utilizando la palabra temor, pero tocando ese aspecto del temor. Pero nombrado por su nombre, escúcheme bien, nombrado por su nombre, aparece la palabra o la frase, no temas o no temerás, 365 veces. Aleluya. Es decir, ocurre más, pero la frase expresada a sí mismo, no temas o no temerás, ocurre 365 veces. Es decir, hay un tema, hay un no temas o un temerás por cada día del año. 365. Y yo estaba medio escéptico en cuanto a esto. Y fui a una concordancia exhaustiva. Es decir, una concordancia es el tomo donde usted busca cada término que ocurre en la Biblia por ocurrencia. Te busca bajo la palabra amor y comienza citando la primera vez que se cita la palabra amor en el Antiguo Testamento. Y sigue sucesivamente en orden hasta que llega al último capítulo de Apocalipsis. Cita todos los versos que hablan sobre el amor. Yo me di la tarea de contar cuánto ocurre la palabra temor en sus varias formas. Y sí, 365 veces. Aleluya. ¿No le parece que hay un énfasis? Hay un énfasis de temor. ¿Por qué el énfasis? ¿Por qué ese énfasis? Y yo quiero decir de entrada, porque temor es el espíritu en que alguien puede estar que saca a Dios del panorama. Está sacando a Dios. Y pastor, entonces usted quiere decir que temor no es algo común a los seres humanos. Sí. Lo que yo quiero hacer la diferencia es cuando es temor, cuando es prudencia. Porque si usted ve una serpiente cascabel en el patio de su casa, dice, no le temo. Y si me paro al frente de ella diciendo, no te temo, no me va a hacer nada. Mire, lo va a morder y usted va a terminar en un hospital. ¿Sabe cómo se llama eso? Imprudencia. No se llama valentía, se llama imprudencia. No le temo a los accidentes. Yo no tengo ese temor a los accidentes. Me dijo alguien una vez, yo puedo ir por ahí, viajo de Miami a Orlando en 2 horas y cuarto máximo. Es lo máximo. Ok, buen viaje. Yo no voy a estar presente en ese viaje. Y hacía el viaje de Miami a Orlando en 2 horas y cuarto, sin mí. ¿Se llama eso temor? No, eso se llama prudencia. ¿De qué es indicio la mascarilla? De temor. Debe ser indicio de prudencia. Es algo muy distinto. Temor es lo que yo abrigo en el momento en que algo quiere anidar en mi corazón, que implica entrar en un estado. Es decir, que hoy estamos viviendo una realidad que no teníamos hace meses atrás. Coronavirus. Y algunos dicen, llegó para quedarse.
que se va a convertir en una endemia. Es decir, fue una epidemia que se convirtió en pandemia, que se va a convertir en endemia. Es decir, una pandemia que se va a quedar. En mayor o menor grado se va a quedar. ¿Qué se hace frente al coronavirus? Algunos tienen temor y quien tiene temor está viendo su vida paralizada. Otros tienen prudencia. Ese es el que se cuida se cuida a sí mismo, se cuida a los que están a su alrededor. Prudencia. De eso habla la Biblia. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Proverbios 22:3. No tiene que buscarlo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes cuál es el avisado ahí? Que se pone la mascarilla. Que se cuida. ¿Sabe cuál es el simple? Que dice, nada, eso no existe. No le tengo miedo, no lo veo, y como no lo veo, no lo tomo en cuenta. Eso es un simple. El avisado es el que dice, anunciaron tormenta, hay un huracán que viene de camino, yo voy a hacer algunos preparativos, voy a guardar provisiones, voy a cubrir ventanas, voy a perdónenme, a guardar agua, y el simple es el que dice, no, esas cosas ya no vienen para acá, eso era hace años atrás, eso ya no viene. Así decían muchos. Eso es parte de la historia. Hasta que una doña María dijo, pues vamos a hacer historia. Y pasó por una isla que se llama Puerto Rico y arrasó con una buena parte de ella, incluyendo aquellos que decían que no, ya no existe eso, parte del pasado. Algunos se prepararon, otros no. ¿Prepararse es falta de fe? No, eso es prudencia. Entonces, aplique esto mismo a todo lo demás. ¿Tener una cuenta de ahorro es falta de fe? No, es prudencia. ¿Y prudencia para qué? Bueno, porque algún día yo podría quedarme sin trabajo, necesito un ahorro para enfrentar los primeros meses. Eso no es falta de fe. Vivir improvisando de día a día, en vez de ser falta de fe, es todo lo contrario. Es simpleza. Y simpleza no es igual a sencillez. Son dos cosas muy distintas. Simpleza es equivalente a imprudencia. De ahí que estoy citando del verso 3 del capítulo 22 de Proverbios. Es sinónimo de imprudencia. Y el simple es el que recibe el daño. Por eso el pasaje termina diciendo, mas los simples pasan y reciben el daño. Pero entonces, la diferencia está en lo que yo hago cuando llega ese peligro que se está acercando. Eso que es amenazante. Lo administro como hace el avisado, que protege ventanas, tiene provisión, tiene cuenta de ahorro, se pone la mascarilla. Lo administro prudentemente. O simplemente lo ignoro, le paso por alto, sabiendo o ignorando quizás que en algún momento el daño lo voy a recibir. Entonces, el avisado no da lugar al temor, porque temor es eso que viene para hacer residencia en nosotros y que nos impide ver todo lo demás. Es decir, el que vive en temor está paralizado y se afecta a su vida completa. En la Biblia, la palabra temor en el original viene de fobe. Fobe. Y de ahí, de esa palabra fobe, se toma la palabra que usamos hoy,
fobia. Una viuda negra que se cruza en mi camino es un insecto que yo puedo evitarlo, tomar medidas o permite que se convierta en un fobe. Y de ahí viene la aracnofobia. Estoy utilizando ilustraciones, ¿no? Quiero ilustrar. Porque la viuda negra va a aparecer en algún momento, puede aparecer en algún momento. La diferencia está en qué lugar ocupa eso en mí. ¿Se va a convertir en un fobe? Pues yo sé de gente que le tiene fuego hasta un lagartijo. Y ven un lagartijo y se paralizan. Es una fobia. ¿Le parece jocoso esto? Pues mire, es tan real que si van manejando y encuentran un lagartijo dentro de su carro, van a tener un accidente. Porque hay una fobia, un temor. Un temor. Oiga, hay gente que son lo suficientemente arrojados, tienen el suficiente arrojo para practicar el alpinismo y escalan escarpados montes que nada más uno de verlo, uno está ahí tenso. ¿Cómo se atreve sin ningún equipo? Con sus manos solamente escalando y lo que se ve abajo es diminuto. Y no parecen tenerle temor. Sin embargo, le tienen temor al matrimonio. Le tienen temor a la paternidad. ¡Auch! Y por eso se niegan a ser padres por toda su vida. Hay un temor. De que el temor es paralizante. El temor los paraliza. Situaciones que van a ser apremiantes van a llegar a nuestra vida. La diferencia está en lo que yo hago. Mire, dice Dios, el Señor habla acerca de esto. Comencé diciendo 365 veces. Son más, son muchísimas más. Expresado en historia dentro de la Biblia, relatos bíblicos, son muchísimos más. Pero, ¿qué hago yo? El salmista lo dijo claro en el Salmo 91, ese salmo tan conocido. No tiene que buscarlo, se lo voy a citar. Lo que dice Dios, ahora, ¿qué digo yo? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios dice, no temas. ¿Qué voy a decir yo? Yo digo, no temeré mal alguno. Eso lo dijo salmista David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es lo que Dios dice. ¿Qué digo yo? Dios dice, no temas. Yo digo, no temeré. Dios dice, no temas. Yo digo, diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza. Y tú eres tan fiel y tú estás tan presente siempre que no tiene por qué mi vida caracterizarse por el temor. Aunque haya prudencia, sí, pero no por el temor. ¿Por qué no por el temor? El temor es lo que podríamos describir como todo lo opuesto a la fe. Y dicho esto, quiero redundar que fe no es forzarme a hacer cosas que no tengo que hacer para demostrar fe. No hay que demostrar nada. No hay que andar demostrando nada. Yo no tengo que demostrar cuánto tengo que acercarme al fuego, cuánto tengo que acercarme al fuego sin quemarme. No tengo que andar probando cuánto tengo que acercarme a ese fuego sin quemarme. Dicho sea de paso, el que juega con fuego si no se quema se tizna. Decía mi abuela muy sabiamente, nene, no juegues con fuego porque puedes quemarte o por lo menos tiznarte. Ok, palabras con luz. El salmista dijo, no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no le temeré. No daré lugar al temor. ¿Y cómo se
¿Cómo se pasa por el valle de sombra de muerte? Es ausencia de aprensión. Es decir, en un valle de sombra de muerte uno anda silbando y no. Sí, hay tal cosa como aprensión. La diferencia está en que si yo le permito que se convierta en temor, ahí está la diferencia. Que llegue a convertirse en temor. El salmista dijo, yo clamé a Jehová y Él me libró de todos mis temores, de todas mis fobes. Y en el original hebreo, fobe es la palabra que se usaba para describir una cola de caballo encrespada. Eso es una fobe en el hebreo. Cuando un hebreo hablaba de esa palabra, estaba imaginando, si usted ha visto alguna vez un caballo cuando encrespa la cola. Yo pasé parte de mi infancia en el campo. Los caballos esponjan su cola, la escrepan. Eso en hebreo es un fobe. Todo está encrespado. El temor deja fuera a Dios. En el temor no se está confesando el Señor. En el temor no se está viendo que sí hay promesa de Dios. Quien vive en temor está perdiendo de vista que Dios tiene tanto más a partir de allí. Hay tanto a partir de ese momento. Mira, ese momento es una fracción de tiempo comparado con la eternidad. Ese momento atemorizante ese evento o esa temporada es en relación a la eternidad un minúsculo punto, un minúsculo puntito. Por eso, juzgar mi vida y estimar mi vida a la luz de lo que estoy atravesando hoy y dejar que lo que estoy atravesando hoy imparta el curso de mi vida es temor. Eso es temor. Si usted va a Jueces capítulo 6, no tiene que ir, lo lee más tarde. A Jueces capítulo 6, versos 11 al 12, habla de un hombre que de seguro usted lo conoce. Un hombre poco común, Gedeón. Gedeón pertenecía a una de las tribus más pequeñas de Israel. Y de las tribus más pequeñas, era de las familias más pequeñas de la tribu más pequeña. Es decir, era de una familia poco conocida, de una tribu poco conocida. Sus posibilidades eran muy pocas. Y se complicaron cuando los madianitas le pusieron sitio, rodearon la tierra de Israel. Un sitio era que le rodeaban para reducir sus recursos y sus provisiones, hasta que morían de hambre literalmente, hasta que tenían que rendirse, salir a enfrentar la guerra, una guerra perdida, o rendirse y convertirse en sus sirvientes. Eso era un sitio. Los madianitas le pusieron sitio a Israel, y dice la Biblia que los hijos de Israel se metían en las cuevas y los peñascos escondiéndose. Eso es temor. Eso es temor. Ahí no era prudencia, era temor. Estaban escondidos, atemorizados. No había nada más delante. Hacia el frente todo estaba cerrado. Y hubo uno de aquel mismo pueblo que estaba viviendo lo mismo. Oiga, estaba atravesando por lo mismo que los demás. Estaba atravesando la misma situación que los demás. Y ese se llamaba Gedeón. ¿Y qué estaba haciendo? Gedeón estaba cosechando el trigo, procesándolo y escondiéndolo. Pastor, pero eso es miedo. Eso es miedo. Yo no escondo nada. No me escondo yo. Y yo no escondo nada. Pues Gedeón estaba escondiendo el trigo porque
hacía eso, el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová se le apareció. Y le dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Cualquiera otro que lo hubiera visto hubiera dicho, este es cobarde. Un valiente lo hubiera dejado a la vista. Que venga el enemigo, vamos. Aquí estoy yo. Pero el ángel de Jehová, que lo miró como era, lo apreció como era, le dijo, esforzado y valiente, el Señor está contigo. Ah, Señor Jehová, si el Señor estuviera conmigo, no estaríamos en tan grande afrenta. Si el Señor estuviera conmigo, no estaría así. Oh, el ángel de Jehová era el Cristo, ¿sabe? Era una cristofanía. El ángel de Jehová no era un ángel como los demás. Por eso el ángel de Jehová admitía adoración. Manoa, el papá de Sansón, adoró al ángel. Y el ángel recibió la adoración. Los ángeles no reciben adoración. Al contrario, quien intentó adorarlo, detente, yo soy consiervo tuyo. No me adores, yo soy creado como tú. Soy una criatura como tú. Pero el ángel de Jehová admitió la adoración, la recibió. Y cuando Manoa cobró conciencia de con quién había estado tratando, dijo, tengo temor, porque pudo haber muerto, he visto a Dios cara a cara. Manoa sabía que el ángel de Jehová no era un ángel. Y ese ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. ¿Y sabe qué fue lo que vio el ángel de Jehová? Tú eres valiente, eres esforzado. Quien es valiente es esforzado. ¿Sabe quién es el que deja de esforzarse? El que dejó de ser valiente porque tiene temor. Lo digo otra vez. ¿Sabe quién es el que deja de esforzarse? El que ha dado lugar al temor en su corazón y el temor toma la decisión por él. El temor marca el derrotero de su vida. El temor lo limita, el temor lo enclaustra. Lo enclaustra. El temor decide. Pero Gedeón no permitió que el temor decidiera. Él decidió, yo voy a hacer algo. Parecía temor, era prudencia. No era temor. Y cuando el ángel de Jehová lo visitó, señaló lo positivo que estaba haciendo. Tú eres esforzado y valiente. ¿Sabe? Y cuando Dios fue a levantar a alguien para que le comunicara a aquel pueblo que se levantara, que no diera lugar más al sitio al que lo habían sometido, que no permitiera seguir siendo sitiado. ¿A quién levantó? ¿A quién levantó Dios? Obviamente, aquel que estaba haciendo lo que podía hacer, lo poquito que parecía. Parecía insignificante esconder manojos de trigo en un lugar para preservar comida. Pero a Dios no le pareció así. Dios vio valentía. El hombre estaba caminando valientemente. Mire, yo leo Deuteronomio, los últimos capítulos de Deuteronomio y los principios, los principales capítulos de Jueces, perdón, los primeros capítulos de Jueces. Y hay una constante que Dios le estaba diciendo a Josué a través de Moisés: esfuérzate y sé valiente. O sea, Moisés, antes de morir, le comunicó a su sucesor, Josué, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo varias veces. Después Dios le dijo a Josué directamente, el principio del los primeros capítulos de Jueces, esfuérzate y sé valiente. Y aparece allí 4 veces, dicho de distintas formas: esfuérzate, sé valiente, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y por último, el pueblo mismo le dijo a Josué: nosotros obedeceremos a tu palabra y nosotros seguiremos tu liderato, solamente que tú te esfuerces y seas valiente. Una constante. Hay esfuerzo
cuando yo no he dado lugar al temor que me paraliza, me esfuerzo. Quien declara brazos caídos es el que no ve más. Quien declara brazos caídos es el que dio lugar al temor, diciendo, las cosas han estado así siempre, han estado así durante mucho tiempo. ¿Qué más puedo yo esperar? Pues mire, una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 largos años, y dice el texto bíblico que había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Aquella mujer era rica. Y es una mujer rica. ¿Sabe cuánto dinero hace falta para usted pagarle a médicos una y otra vez durante 12 largos años? Tenía dinero. Lo perdió todo. Invirtió todo allí. Y cuando yo hablara a Jesús, se acercó entre la multitud a escondidas, porque ella sabía que según la ley de Moisés no podía acercarse porque ella estaba inmunda. La mujer que padecía flujo de sangre era ritualmente inmunda según la ley de Moisés. A quien ella tocaba, a quien ella tocara, quedaba también inmundo. Donde ella se sentara, nadie podía sentarse. Por eso se acercó con cautela, pero no con temor. Temor hubiera sido decir, 12 años, ¿qué más puedo yo esperar? Pero el pasaje enfático en la actitud de su corazón, porque dice, y cito, ella decía en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de mi azote. Ella dijo en su corazón, no lo publicó, en su corazón, en vez de dar lugar al temor que paraliza, ella dijo, si tan solo toco su manto, seré sana de mi azote. No hace falta nada más. Mire, con Jesús, ella dijo, cuando se trata de Jesús, yo no necesito hacer mucho, solo tocar su manto. Y yo me atrevería a decirle que esta mujer tenía claro que los mantos no sanan. Ninguno. Ni el de Jesús. Los mantos no sanan. Pero ella sabía que Jesús sí. No podía tocar a Jesús porque Jesús quedaba inmundo según la ley. Entonces no puedo tocarlo. Voy a tocar solo su manto. El pasaje termina diciendo que la mujer no fue defraudada. Tocó el manto como dijo en su corazón, lo tocó, y al instante la fuente se secó. La fuente de su sangre se secó. Tenía 12 años. ¿Usted se imagina qué hace una mujer con flujo de sangre 12 años cuando esa fuente se seca? ¿Se imagina dónde estaba la hemoglobina de esa mujer? Por el piso. Pero su esperanza no. Aleluya. Vive Dios. Su esperanza no. Aleluya. Y en vez de lugar al temor, se movió como pudo dentro de sus pocas fuerzas, se arrastró hasta que llegó. Y como Dios, el Señor reconoce fe. Jesús pudo sentir un toque de fe y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y hasta los discípulos se impresionaron. Señor, pero si todos te aprietan y te empujan, pues tú preguntas que quién te ha tocado. Sí, pero dentro de esta multitud, solo una persona tuvo un toque de fe. Vive Dios. Ahí sintió la diferencia. Aleluya. Esto es distinto a todos los apretones y empujones. Es que alguien me tocó con fe. Y el poder de Dios se manifestó en favor de quien, por encima de todo temor y de la acumulación de 12 años de experiencia, se movió para tocar. Y quien toca al Señor en fe, nunca será
avergonzado. Aleluya. Amén. No será avergonzado. Amén. Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. No tienen que buscar el pasaje. El Señor se dirigía hacia una ciudad y un hombre principal de una sinagoga se acercó al Señor, Jairo. Dijo: Señor, mi hija está a punto de morir. Mi hija está a punto de morir. Si tú vienes a mi casa, ella será sana. Será sana. Cuando, después de atender a aquella multitud, se dirigían hacia la casa de Jairo, fue que llegó la mujer con flujo de sangre. Fue en aquel momento en que la mujer con flujo de sangre parecería que atrasó al Señor. La multitud y la mujer con flujo de sangre atrasaron al Señor. Mientras eso pasó, mientras la mujer estaba agradeciendo su sanidad, gozándose, sintiendo aquel alivio y adorando a Dios, llegó alguien de la casa y le dijo a Jairo: no molesten más al maestro, no lo molesten más. No tiene sentido ya. No sigas ya implorando. Tu hija acaba de morir. ¿Quiere usted ponerse en su lugar por un momento? Tu hija acaba de morir. No dice el pasaje que hizo el hombre, pero sí dice el pasaje que le dijo el Señor: no temas, no temas, cree solamente. Aleluya. Amén. No temas, cree solamente. Sí, Señor. Amén. Si tú crees, Bendito Dios. sabrás que yo no estoy controlado por el tiempo, que las circunstancias no marcan mi caminar. Amén. Yes. Vine a hacer la voluntad del Padre. No temas, cree solamente. Y cuando llegaron a la casa, estaban ya lamentando la muerte de aquella criatura. Es el pasaje que mandó el Señor a salir a todos. Oiga, y yo me pregunté una vez, ¿por qué cuando varias veces en la Escritura, que el Señor iba a hacer un milagro, mandaba a salir a todos? Cuando el hijo de la viuda murió, estaban ya endechando, lamentando su muerte. Y él dice que mandó el Señor salir a todos. Los mandó a salir. Estaban llorando, lamentando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aquellos que estaban allí no estaban aportando, no estaban en una postura de fe. Estaban lamentando, dando ya por perdido todo. No estaban aportando a fe. Allí no se estaba comunicando fe, no se estaba confesando fe. Allí estaban ya viviendo la pérdida permanente y definitiva. Por eso el Señor los mandó a salir. No temas, cree solamente, le dijo el Señor a aquel hombre. La niña al instante fue sana. Aleluya. Amén. ¿Qué hago en el momento en que esa circunstancia que está fuera de mi control, con las cuales yo no puedo hacer nada? ¿Qué hago cuando llega ese día, el día malo? ¿Qué hago cuando llega la temporada mala? ¿Qué hago cuando llega no solo el día malo, la época mala? ¿Cuál es, en qué espíritu estoy? Yo quiero ser como Gedeón.
tengo pocos manojos de trigo, cuido los que tengo. No viviendo lamentándome por lo poco que tengo, cuidando lo que tengo, con celo, cuidando, haciéndolo como para Dios, con lo que tengo. Y con lo poquito que yo tengo hoy, Dios lo puede multiplicar. Oh, Dios lo va a multiplicar. Porque en vez de dar lugar al temor, aunque otros digan, es cobarde porque está escondiendo mano, pero Dios dice, es valiente. Dios dice, no, él no es cobarde, es valiente. Se llama precaución, no miedo. Por cierto, hay un texto en la Biblia donde Dios le dice al pueblo de Israel, a través de Moisés, Dios le dice, que sea Él, que sea Dios tu temor. Y la segunda frase dice, que sea Él tu miedo. Que sea Dios tu miedo. ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Que a Dios hay que tenerle miedo? No, a Dios hay que tenerle temor. Dios infunde temor, no miedo. Son dos cosas muy distintas. Y entonces, ¿cómo encaja ese pasaje ahí? Sea Él tu miedo. Lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. A Dios no se le tiene miedo. Pero si a alguien, o a algo o a alguien, tú fueras a tenerle miedo, que sea Dios. No des lugar al miedo a nada más, a nadie más. Pero si a alguien ibas a tenerle miedo, que sea Dios. Porque Dios sabe qué hacer con tu miedo. Los demás no. Los demás se van a aprovechar de ese miedo. Dios no. Dicho esto, temor a Dios no es miedo. Temor a Dios es reverencia, respeto. No es miedo. Temor a Dios es reverencia en su santidad. Que yo estimo como cosa preciosa su palabra, que yo estimo como lo más precioso, quién es Él en mi vida, y que fuera de Él no hay más. Temor, situaciones que van a infundir temor, van a llegar. La diferencia está en lo que yo hago cuando llegan. Termino con un verso que dice, 1 de Juan, que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ojo, el temor del que está hablando 1 de Juan es el temor al castigo eterno. Ese temor al castigo eterno. El temor a pasar a la eternidad sin haber sido salvo. Sin el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque de ese temor salen todos los demás. Ese espíritu de temor, salen muchos de los temores que el hombre hoy día tiene y que marcan su vida. Es la ausencia de Dios en su vida. La ausencia de Dios en su vida. Sin embargo, a pesar de que estamos en el Señor, podrían llegar circunstancias que quieran infundir sobre mi temor, que quieran marcar la pauta en mi vida. Es en ese momento en que yo diré, Dios ha dicho no temas. Es en ese momento que yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en Él confiaré. Y caminar adelante para vivir todo lo que Dios tiene para mí. Señor Jesús, gracias. Padre bueno, gracias. Tú estás como poderoso gigante. Tú estás sobre tus hijos como poderoso gigante. Señor, y nada puede marcar el derrotero de tu vida si no eres tú.
Sí, Dios. Señor, decimos y confesamos, Señor, que nuestra vida está caracterizada no por temor, sino por confianza y por fe. Amén. Y que así caminaremos, aunque por momentos parezca que hay razones para tener temor. Pero diremos, tú eres esperanza nuestra y Aleluya. castillo nuestro. Amén. En ti confiaremos Sí, Señor. y a ti Amén. serviremos Amén. todos los días de nuestra vida. Sí, Maestro. Gracias, Padre. Señor. Amén. Gracias, Señor Sí, Jesús. Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.